Ya. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los que están ahí conectados. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Bendiciones, bendiciones del Señor para todos los hermanos, amigos, siervos de Dios que están conectados en esta noche. Quiero ante todo darle gracias a Dios por permitirme predicar esta palabra que va a ser soltada y profetizada en este tiempo. Esta palabra que va a ser predicada será una guía para esta semana, para que caminemos conforme a la voluntad del Padre, entendiendo que sobre todas las cosas debemos siempre depender de la guía del Espíritu Santo. Amén. Así que quiero que usted en esta noche se active y comience a colocar ahí un amén, comparta el link. Así que compartan el link y bendigan a otros como siempre. Déjenle un me gusta a esta prédica en nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Allí encontrarán todas nuestras prédicas publicadas para que usted las pueda volver a ver. Y también denle un me gusta en nuestra página de Facebook, será de gran ayuda para nosotros. Amén. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo poderoso. Amén. Así que usted actíves en esta noche, comparta el link, bendiga a otros con esta palabra que va a ser soltada y enseñada en esta noche. Amén. Así que bendigan a otros, compartan el link, bendigan a otros. Amén. Y déjenle un me gusta. Me gustaría saber de dónde nos están viendo, porque quiero saludar a todos los amigos, a los hijos de la Casa Transformación. Así que los quiero bendecir a todos ustedes desde aquí, desde Colombia, a todas las naciones donde nos ven, como Bolivia, Argentina, donde quiera que nos vean, Venezuela, Chile, Estados Unidos, donde quiera que nos vean y llegue esta transmisión. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Quiero saludarlos a todos allí en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Amén. Así que vamos a orar en esta noche para colocar este tiempo en las manos del Señor, ¿va? Así que oremos todos juntos, ¿listo? Ahí donde usted está, acompáñeme en oración. Así que vamos a orar. Yo declaro, decreto y profetizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la impartición que se da a través de esta palabra tiene un efecto de multiplicador, de bendición sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus trabajos. Así también declaro en el nombre de Cristo Jesús que por esta perseverancia de permanecer firme en su fe y la palabra que va a recibir de parte de Dios trae rompimiento y aceleración espiritual sobre sus vidas, porque Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, trayendo así una restauración familiar como nunca antes vista en sus vidas. Así que yo declaro, Padre Santo, Padre, hemos orado, Señor, declarando esta palabra, Señor. Yo la declaro, la decreto, la profetizo, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta impartición, Señor, que se va a dar, Señor, a través de esta palabra, tiene un efecto multiplicador, Señor. Tiene un efecto de bendición sobre las vidas que están conectadas y las que se van a conectar, Señor. Tiene un efecto sobre sus familias y sobre sus trabajos, Señor. Asimismo, Señor, en esta noche declaramos que por esa perseverancia de permanecer firme en la fe cada uno de nosotros, Señor, como hijos tuyos, la palabra que va a recibir de parte tuya, Padre Celestial, va a traer un rompimiento, va a traer una aceleración espiritual sobre sus vidas, Señor, porque solo tú, Señor, porque solo tú eres un Dios de lo imposible, porque tú, Dios, harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y yo declaro, Señor, que vendrá y llegará y ya está establecido una restauración familiar como nunca antes vista en todas las vidas de los que están aquí conectados, Señor. Padre, te damos gracias, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Padre Jehová, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No sé cuántos puedan estar ahí conectados, cuántos están ahí conectados, compartan el link. Bendigan a otros. Bendigan a otros. En esta noche es bueno bendecir a los hermanos, a un familiar, a un amigo, que le llegue esta palabra. Amén. El título, vamos a entrar en materia, título de la palabra de esta asamblea de esta noche, o el título de la prédica que se va a soltar y se va a enseñar en esta noche. Amén. El título le aparece ahí en su pantalla. Lo que viene de Dios permanece.
Ese es el título de la prédica de esta noche. Ese es el título de la enseñanza que va a ser ministrada y profetizada en esta noche. Lo que viene de Dios permanece. Amén. Lo que viene de Dios permanece. Así que tomemos la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Hechos 5, verso 33 al 39. Ahí está apareciendo en su pantalla. Hechos 5, 33 al 39, dice la palabra de Dios. El verso 33 dice: al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. El 34 dice: pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. El verso 35 dice: entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unos 400 personas se le unieron, pero a él le mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. El 37 dice: después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, dice el verso 38. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están peleando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Qué tremenda palabra el del 39. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué tremenda palabra. Dice este hombre que estaba hablando, dice: pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué tremenda palabra. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, Lucas, el autor del libro de Hechos, nos trae una tremenda revelación y nos deja ver cómo por medio de los apóstoles nuestro Señor Jesucristo hacía muchas señales y prodigios en el pueblo. A tal punto que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y el número de los hombres y mujeres que crecían en el Señor se aumentaba cada día más. Donde está escrito eso, pastor? En Hechos 5, 12 al 16. Ahí dice que los enfermos, con solo la sombra de Pedro, sanaban esos enfermos, y que el número de los hombres y las mujeres que entraban en el cuerpo de Cristo, que entraban a la iglesia del Cristo viviente, crecían, aumentaban cada día más. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, podemos darnos cuenta que el Sinedrín estaba organizado religiosamente y ellos no se hicieron esperar. Llenos de celo por lo que estaba ocurriendo, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero milagrosamente un ángel del Señor los sacó de la cárcel y les dio la orden de que siguieran predicando el mensaje de la nueva, de que siguieran predicando el mensaje de vida nueva en el Cristo glorificado. ¿Dónde está eso, amado pastor? En Hechos 5, 20 al 21. Entonces, cuando los religiosos del Sinedrín supieron lo que había sucedido con los apóstoles, los hicieron venir sin violencia. Después de que los ángeles habían abierto las puertas, pues ¿qué hizo el Sinedrín? El Sinedrín, al saber esto, estos religiosos del Sinedrín supieron lo que había sucedido con los apóstoles, los hicieron venir sin violencia y le reclamaron a los apóstoles. ¿Qué les estaban reclamando ellos? ¿Qué les estaban reclamando el Sinedrín? Ellos les estaban reclamando que ellos habían regado por toda Jerusalén las palabras y las enseñanzas del Cristo. Amén. Pedro es algo bien importante aquí. ¿Quién estaba haciendo esto?
Pedro y los apóstoles. Entonces, pero Pedro y los apóstoles se mostraron firmes en la fe y les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está eso? Hechos 5:29. Pero los líderes religiosos del Sinedrín, al oír hablar a los apóstoles con tanto valor, se enfurecían y querían matarlos. Entonces la palabra de Dios nos muestra, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, la palabra de Dios nos muestra que cuando parecía probable que el Sinedrín recurriera a medidas violentas para eliminar a los apóstoles, intervino Gamaliel, un experto en cuestiones de leyes religiosas, muy popular y querido entre el pueblo. Este hombre llamado Gamaliel fue el maestro religioso del apóstol Pablo. Fue el maestro religioso del apóstol Pablo. Amén. Este es el Gamaliel que habla la palabra. Entonces, este Gamaliel fue maestro religioso del apóstol Pablo cuando no había conocido a nuestro Señor Jesucristo y se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, Gamaliel era miembro del Sinedrín y les aconsejó lo siguiente. Hechos 5, 38 y 39 dice la palabra de Dios. Dice: así que mi consejo, estaba hablando este hombre que era querido, Gamaliel estaba hablando. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz y póngalos en libertad. Si ellos están peleando o actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Entonces, mis queridos hermanos, querida iglesia del Señor, quiero resaltar tres cosas de las cuales Gamaliel habló en esta noche. Aquí viene la revelación, aquí viene lo poderoso, aquí viene lo importante. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Así que quiero resaltar tres cosas de las cuales Gamaliel habló. Número uno, lo que quiero resaltar de lo que estaba hablando Gamaliel. Número uno, lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Eso es lo primero que quiero resaltar en esta noche. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Amén. Si usted está escribiendo, escriba esto. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. ¿Por qué digo esto? Porque Gamaliel dijo: si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Amén. Entonces, Gamaliel usó dos ejemplos tomados de la historia para confirmar su consejo, para demostrar que lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. En primer lugar, Gamaliel habló de un tal Teudas. Hechos 5:36. Este hombre llamado Teudas dirigió una revuelta en Judea a principios del primer siglo contra las autoridades romanas, pero fracasaron sus planes. Amén. En segundo lugar, Gamaliel habló de un tal Judas el Galileo. Hechos 5:37. ¿Quién se rebeló contra el censo que mandó a hacer Cireneo en el año 6 después de Cristo? Para organizar a los impuestos. ¿Para qué hacía esto? Para organizar los impuestos. Este Judas, el Galileo, decía que era a Dios al único que había que pagar tributo. Este intento de revuelta también fracasó. Amén. Con estos dos ejemplos, Gamaliel les mostró al Sinedrín que lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Y el Señor me hacía sentir en mi espíritu que hay muchas personas que han emprendido muchas cosas que no provienen de Dios, y como no provienen de Dios, no llegan a ninguna parte. Personas que con buenas intenciones hacen inversiones que no vienen de Dios, y estas inversiones no llegan a ninguna parte, y lo único que hacen es perder recursos valiosos. Y debemos entender, amados hermanos, que Dios no respalda nada que no proceda de Él.
ni que vaya contra su palabra. Se lo repito, debemos entender, hermanos, que Dios no respalda nada que no proceda de él ni que vaya contra su palabra. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo, que Dios es santo, es amoroso, es verdadero. Por lo tanto, toda impiedad y falta de amor, mentira y aspereza con los demás interrumpen la comunión del creyente con Dios. La palabra de Dios dice que cuando actuamos de manera contraria a la dirección del Espíritu Santo, le entristecemos y también abrimos puertas. Entramos en procesos por ir en contra de la dirección del Espíritu de Dios, quien nos dio su palabra como regla de fe y conducta. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30, dice así la palabra de Dios en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Para el día de la redención. Qué tremenda palabra. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, todo lo que distorsiona la santidad de Dios y de la iglesia jamás tendrá el apoyo de Dios. Amén. Todo lo que distorsiona la santidad de Dios y de la iglesia jamás tendrá el apoyo de Dios. Un hijo que deshonra a sus padres no puede esperar el respaldo de Dios. Se lo repito, un hijo de Dios que deshonra a sus padres no puede esperar el respaldo de Dios. Un esposo, una esposa que maltrata a su cónyuge o que deshonra a su cónyuge no puede esperar el respaldo de Dios. No puede esperar el respaldo de Dios. Amén. Cualquier persona que se haga llamar cristiano, creyente, y use las mentiras, no puede esperar el respaldo de Dios. Quien usa las mentiras para aumentar sus ganancias no puede esperar el respaldo de Dios. Quien altere sus ingresos y gastos para obtener más beneficios del gobierno no puede esperar el respaldo de Dios. Quien miente para obtener una posición no puede tener el respaldo de Dios. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. No pueden esperar el respaldo de Dios porque va en contra de lo que Dios ha hablado. Amén. Entonces, cuando la obra de Dios le pretenden hacer, por ejemplo, cuando la obra de Dios la pretenden hacer hombres engañadores, fraudulentos, egoístas, sedientos de poder y de fama, amadores de sí mismos más que de Dios, hombres con motivaciones que van en contra de la voluntad de Dios, esa obra no encontrará el respaldo de Dios. Se lo repito, cuando la obra de Dios la pretenden hacer hombres engañadores, fraudulentos, egoístas, sedientos de poder y de fama, amadores de sí mismos más que de Dios, hombres con motivaciones que van en contra de la voluntad de Dios, esa obra no encontrará el respaldo de Dios. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo lo que dice. Le aconseja esto el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: apártate de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Primera de Timoteo 6:5, segunda de Timoteo 3:5 también. Ese fue el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: apártate de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Amén. Qué tremendo consejo. Puede que una idea
Mi amado hermano, iglesia que me está escuchando en esta noche, puede que una iglesia o movimiento de corte religioso brille o impresione por un tiempo y que mucha gente confundida se vaya tras los sonidos de sirenas y promesas de prosperidad y de dominio. Pero ese brillo será como el de los fuegos artificiales. Pronto pasará al no provenir ni tener el respaldo de Dios. Todos debemos recordar lo que dice la palabra de Dios, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde está eso, pastor? Salmo 127:1. No podemos tener verdadera esperanza si el Señor no está respaldando nuestros planes y que esos planes glorifiquen su nombre. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Lo segundo que quiero resaltar es lo siguiente: lo que proviene de Dios permanece. Amén. Lo que proviene de Dios permanece. Eso es lo segundo que quiero resaltar en esta noche. Lo que proviene de Dios permanece. Lo que proviene de Dios permanece. Gamaliel sigue hablando al concilio y les dice lo siguiente: si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Nada ni nadie podrá detenerlos. Estas fueron las palabras que Gamaliel soltó. Por eso le digo que lo segundo que quiero resaltar es lo que proviene de Dios permanece. Amén. Para Gamaliel, si lo que estaban haciendo los apóstoles era un plan de ellos y no de Dios, esto acabaría en nada. Pero si lo que ellos hacían era un plan de Dios, nada ni nadie podrían detenerlos. Entonces, hermanos, el adversario y su ejército siempre han estado luchando por destruir la obra de Dios. Las tinieblas siempre se han empeñado en impedir que el reino de Dios se expanda en todo el mundo y que la gente conozca el evangelio de Jesucristo. Y puede ser que las tinieblas logren que mucha gente rechace el evangelio de la cruz e incluso que algunos creyentes apóstaten de la fe y renuncien al evangelio. Pero eso no significa que la palabra de Dios se detenga y que Dios renuncie a sus propósitos eternos y que su obra quede inconclusa. Eso jamás, escúcheme con atención, eso jamás ocurrirá. Y estoy totalmente seguro de esto. Eso jamás ocurrirá. Amén. Dios siempre buscará que la llama del Espíritu Santo y el poder de su palabra se prenda en el corazón del remanente fiel, en el corazón de esos 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amén. Por eso se lo repito, Dios siempre buscará que la llama del Espíritu Santo y el poder de su palabra se prenda en el corazón del creyente, se prenda en el remanente fiel, en el corazón de esos 7,000 que no han doblado sus rodillas. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo digo amén. Dios siempre está buscando ese remanente que hará que su obra continúe y progrese. Y yo declaro que los que estamos aquí conectados en esta noche somos de ese remanente, somos de esos 7,000 que no nos hemos doblado frente a imágenes y no nos hemos doblegado frente a la circunstancia ni a la tormenta, porque la tormenta la hemos cruzado con el Señor. Por eso se lo digo en esta noche, Dios siempre está buscando ese remanente que hará que su palabra continúe y progrese. Y yo declaro que nosotros somos ese remanente que hacemos que la obra continúe y progrese, que el reino de Dios continúe siendo esparcido y predicado y que progrese el reino de Dios. Nosotros somos ese remanente. Nosotros somos ese remanente que hará que su obra continúe y que su obra progrese y que su reino se establezca en el corazón de los que le buscan de corazón en cualquier parte del mundo. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo digo amén a esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Señor. Por ejemplo,
Dios levantó al profeta Elías para que enfrentara la más terrible apostasía durante el reinado de Acab y de Jezabel. Y en su lucha, el profeta Elías se encontró en cierta ocasión totalmente desesperado, pensando que era el único israelita que permanecía fiel al Dios verdadero. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 10 al 18. La palabra de Dios dice, pero Dios le contesta, tú no eres el único que me queda. Tengo además a 7,000 personas que todavía me aman y no se han arrodillado ante los ídolos. Qué tremenda palabra, Romanos 11:4. Pero Dios le contestó al profeta Elías, le contestó, tú no eres el único que me queda. Tengo además a 7,000 personas que todavía me aman y que no se han arrodillado ante los ídolos. Amén. Así que el Señor, si tú en esta noche estás en una posición tal vez como en algún momento estuvo el profeta Elías, totalmente desesperado, pensando que es el único israelita, pensando que eres el único cristiano que permanece fiel al evangelio incorruptible, al Dios verdadero, el Señor te está diciendo, tú no eres el único. Tengo además a 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Amén. Grabémonos bien en nuestro espíritu, alma y mente, que aun cuando la impiedad se desborde y el pecado quiera estar en todas partes, Dios se proveerá de un remanente fiel, tomados de toda raza, lengua y nación, que no renunciará a su fe ni a su compromiso con la palabra de Dios. Un remanente que sigue siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Así lo dice Mateo 5, 13 al 14. Ese remanente fiel es el rebaño del cual Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Así que yo declaro, decreto y establezco que ustedes, los que están aquí conectados en esta noche, hacen parte de ese remanente en las diferentes naciones donde llegue esta palabra. No sé cuántos puedan activarse en esta noche en su espíritu para colocar un amén, para declarar una palabra, para decir esa palabra es mía. Yo soy de ese remanente, yo soy de ese remanente, yo soy de esos 7,000 que no me he doblado. Usted tiene que activarse en esta noche, usted tiene que arrebatar esta palabra, usted tiene que entender que lo que viene de Dios permanece, que lo que permanece es de lo que viene de Dios, que viene del trono. Así que usted tiene que apoderarse en esta noche de esta palabra. Debemos recordar, amada iglesia, amados hermanos, que la existencia del cristianismo por más de 21 siglos ha demostrado que Gamaliel tenía razón cuando les dijo a los hombres del Sinedrín, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. Así que él tenía razón. 21 años, más de 21 siglos, esa obra no se ha podido acabar. ¿Por qué? Porque era de Dios. Porque lo que comenzó con la iglesia primitiva, el Señor lo sigue sosteniendo. Ese fue el consejo que dijo, que si la obra era de hombres, se desvanecería, mas si es de Dios, no la podrían destruir. Y hasta el día de hoy el evangelio no ha podido ponerse en tierra ni en duda, porque es de Dios. Amén. Una de las mayores evidencias de la existencia de Dios es la existencia de la iglesia. Usted es la iglesia, no son 4 paredes. Usted es la iglesia, no son 4 paredes. La iglesia no son 4 paredes. No son luces, no son rayos. La iglesia es usted, mi querido hermano. Una iglesia unida es la que nosotros necesitamos. Una de las mayores evidencias, se lo repito, de la existencia de Dios es la existencia de la iglesia. Una de las mayores evidencias de que Dios es más que suficiente para su pueblo es que nos ha entregado su palabra profética y nos ha sellado con ella. Y seguimos aquí en pie creyendo que somos más que vencedores. Amén. Yo no sé si usted en esta noche puede
tomar esa palabra, pero yo soy más que vencedor. Mi casa es más que vencedora. ¿Por qué? Porque aquí seguimos en pie, creyendo que somos más que vencedores, porque el Señor nos entregó su palabra profética, porque el Señor nos ha sellado con su palabra profética. Él selló nuestras vidas, Él nos selló con esta palabra profética y nosotros somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. No sé cuántos puedan decir amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Así que, amada iglesia, no importa, escúcheme con atención, preste atención de lo que va a salir de mi boca. No importa cuántas veces el enemigo lo intente, no importa cuántas estrategias utilice contra nosotros los hijos de un Dios viviente, nosotros prevaleceremos. Reciba esa palabra, nosotros prevaleceremos sobre los enemigos, porque el poder de la sangre del Cristo glorificado está con nosotros. Por eso se lo repito proféticamente, no importa cuántas veces el enemigo lo intente, no importa cuántas estrategias utilice contra los hijos de un Dios viviente, nosotros prevaleceremos sobre los enemigos. ¿Por qué? Por el poder de la sangre del Cristo glorificado. Amén. Porque la iglesia verdadera de Jesucristo permanecerá por la eternidad. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo permanecerá generación en generación, porque lo que proviene de Dios permanece, porque lo que proviene de Dios permanece. Así que nosotros seguiremos aquí el siguiente siglo y el siguiente y el siguiente. Permanecerá generación en generación. La iglesia del Señor permanecerá generación en generación. Amén. Yo estaría diciendo amén, yo me estaría activando en esta noche con esta palabra tan poderosa en esta noche. Yo estaría diciendo, Señor, amén. Declaramos tu palabra. Declaramos, decretamos, establecemos tu palabra. Nosotros seguiremos en pie, Señor. Nosotros seguiremos en pie, Señor. Porque tu palabra no miente, Señor. Porque tu palabra es fiel, Señor. Porque tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Hay a todos los que se están conectando. Hay a todos los que están tomando esta palabra en esta noche. Yo no vengo a motivarlo, yo no soy un motivador, soy un predicador. Yo soy un predicador, yo no soy un motivador, yo no vengo a motivarlo, yo vengo a declararle, yo vengo a profetizarle, yo vengo a decirle que generación en generación va a seguir el evangelio, porque lo que proviene de Dios permanece. Amén. El Señor Jesús aseguró que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, Mateo 16:18. Así que nosotros debemos caminar sobre esta palabra profética, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, Mateo 16:18. Y esta es una palabra profética que traspasa los tiempos de los hombres, que ha sido entregada en el kairos de Dios para el cronos del hombre. Así que se cumplirá generación en generación. Amén. Y la razón de que la iglesia de Cristo permanecerá es que, uno, Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Amén. Ningún otro hombre es el fundamento. Jesucristo es el fundamento de su iglesia. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3, verso 11, pues nadie puede tomar un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Por eso le digo que la razón de que la iglesia del Cristo permanecerá es porque Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Él es el fundamento suyo, mi querido hermano. Porque quiero recordarle en esta noche que usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y como usted es la iglesia, Jesucristo es el fundamento suyo. No la plata, no los recursos, no las cosas, no el Estado, no el gobierno. El fundamento suyo es Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, pues nadie puede tomar un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Número 2, Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo se llena, con Cristo que todo se llena, con Cristo es que todo se llena, la iglesia queda completa. Efesios 1:22.
Así que yo declaro, amada iglesia, porque usted es la iglesia, Jesucristo es su cabeza, Jesucristo es su cabeza y tú estás lleno dentro de él, tú estás completo, iglesia, tú estás completo, iglesia. Toma esta palabra, porque el Señor lo nombró jefe de la iglesia. Cosas bajo el poder de Cristo, porque Dios puso todas las cosas bajo el poder del Cristo. O sea que tu iglesia, tu cabeza es Jesucristo. Amén. Número 3, Jesucristo es quien le permite o le imparte vida a su iglesia. Jesucristo es quien le imparte vida a su iglesia. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mis manos. Juan 10:28 lo dice. Así que Jesucristo es quien te imparte vida, iglesia. Te imparte vida, iglesia. Porque así lo declara Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, dice el Señor. Y no perecerán jamás, dice el Señor. Ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Ninguno de ustedes que se mantenga creyendo podrá ser jamás arrebatado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá ser arrebatado de la mano de nuestro Dios y de nuestro Padre. Amén. Así que yo declaro esta palabra en esta noche. Lo decreto en esta noche. Así que, amada iglesia, necesitamos entender esto. Y lo tercero, escuche lo tercero. Lo tercero que quiero resaltar es: luchar contra Dios es un absurdo, es en vano. Luchar contra Dios es un absurdo y es en vano. Eso es lo tercero que quiero resaltar en esta noche, por la palabra que hemos acabado de leer de Hechos. Gamaliel termina diciendo estas palabras: tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Por eso yo he aprendido algo muy importante en mi vida. Yo no me defiendo. Yo no salgo a defenderme de las palabras. Yo no salgo a decir ni a defender mi testimonio. Amén. Porque solo Dios conoce mi corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Eso es lo que termina diciendo Gamaliel. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y la verdad es que estas palabras de Gamaliel no pudieron ser más ciertas. Todos aquellos que se quedaron en la letra, que eran doctos de la ley, religiosos hasta la médula, se encontraron luchando contra Dios. Hechos 5:39. Todos ellos que se quedaron en la letra. La palabra de Dios dice: permanece en mi palabra. La palabra de Dios nunca dice: permanece en mi letra. No, la palabra de Dios dice: permanece en mi palabra. Y la palabra de Dios dice: todo aquel que es mi hijo, todo aquel que es mi siervo, todo aquel que es mi seguidor, todo aquel que es mi discípulo, permanece en mis palabras. No en la letra. Hay gente que sabe mucha palabra, hay gente que se sabe la Biblia, pero su vida es un completo caos. Hay gente que se sabe de Génesis a Apocalipsis toda la escritura, pero no permanece en la palabra, y al no permanecer en la palabra, para el Señor no es válido eso. Amén. Todos ellos que se quedaron en la letra, que eran doctos de la ley, religiosos hasta la médula, se encontraron luchando contra Dios. Amén. Se encontraron luchando contra Dios. Es como si Gamaliel les estuviera diciendo: tengan cuidado de meterse con esta gente, porque aunque ustedes los menosprecien por ser hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras, puede ser que estas personas estén llenas del poder de Dios y ustedes estarán peleando contra ese poder. Amén. Porque yo puedo ser testigo de que el Señor saca de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Tal vez muchas personas te han menospreciado, tal vez muchas personas me han menospreciado.
Tal vez nosotros no somos preparados, tal vez tú que me estás escuchando no tienes preparaciones especiales, no has ido a iglesias, no has ido a tener títulos sobre teología y hermenéutica. Amén. Pero decía Gamaliel, no hay sea porque ustedes menosprecien a estos hombres comunes sin ninguna preparación especial. Tal vez tú no tengas una preparación especial en las escrituras, pero puede ser que estas personas estén llenas del poder de Dios, y yo declaro que estamos llenos del poder de Dios. Y Gamaliel termina diciéndole, ustedes estarán peleando contra ese poder. Por eso yo aprendí a entender que la pelea no es mía. No me defiendo, el Señor me defiende. En el momento que yo me levanto a pelear, en el momento que yo me levanto a defenderme, el Señor deja de pelear por mí y de defenderme. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso la palabra de Dios es clara. En 1 Corintios 1, 26, 30 dice la palabra así. 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 30 dice. El 26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. El 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para invertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, dice el 29, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. El 30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. En otras palabras, amada iglesia, amados hermanos en Cristo, siervo, sierva que me está escuchando, en otras palabras, es como si Gamaliel les hubiera dicho, tengan mucho cuidado que el celo que ustedes tienen por el éxito de estos hombres no los lleve a cometer una locura, a oponerse a lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. Porque si Dios quiere usar a estos pescadores galileos sin preparación profesional, este concilio jamás podrá frenar la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, amada iglesia de Cristo, es que luchar contra Dios es perder el tiempo. Es una derrota segura, porque es imposible doblegar a Dios. Nunca ningún hombre podrá ganarle. Es pura locura desafiarlo. Y todo aquel que se ha querido enfrentar a él nunca le ha ido bien. Amén. Yo declaro esta palabra, nunca le ha ido bien. La palabra de Dios nos deja ver claramente de algunos de los que osaron desafiar a Dios y fracasaron. En la eternidad, por ejemplo, Lucifer voy a tomar a Lucifer. Por eso le digo que la palabra de Dios nos deja ver claramente algunos de los que osaron desafiar a Dios y fracasaron. En la eternidad, Lucifer, y fue desterrado a oscuridad eterna. El rey Manasés, el emperador Nabucodonosor, el rey Herodes, entre otros, ninguno terminó bien. Así que, amada iglesia del Señor Jesús, es sabio humillarse delante de Dios, no delante de hombres. No humillar, hay gente que busca humillarse para que lo reconozcan. Así que yo le digo, amada iglesia del Señor Jesús, es sabio humillarse delante de Dios, porque cuando somos humildes, recibimos del Señor su gracia, es decir, una nueva oportunidad para nuestra vida. Ese es el consejo del apóstol Pedro. En 1 Pedro 5, versos 6 y 7, la palabra de Dios dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Así que yo declaro esta palabra para que el Señor los enaltezca a su debido tiempo. El Señor te enaltecerá a su debido tiempo. Ese negocio saldrá a su debido tiempo. Ese emprendimiento saldrá a su debido tiempo. Ese familiar que no está en el reino llegará a su debido tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Así que yo declaro esta palabra. Yo no sé si tú la puedas tomar en esta noche. Un hijo de Dios nunca, amada iglesia, debe resentirse por las experiencias de la vida. Se lo repito, un hijo de Dios nunca debe resentirse por las experiencias de la vida, por los procesos que haya pasado en su vida, ni rebelarse contra la voluntad de Dios. Siempre debe recordar que la poderosa mano de Dios está al timón de su vida y de su familia. Yo por eso siempre digo, yo confío en lo que Dios ha dicho de mi casa. Yo confío en lo que Dios me ha dicho en intimidad y confío en esa palabra que dice, yo y mi casa le servimos al Señor y yo y mi casa seremos salvos. Yo sé que la puerta está abierta. Yo sé que la puerta de la salvación está abierta para mi generación, para mi familia, para mi sangre. Yo lo sé. Y también sé que esa puerta siempre permanecerá abierta por esa promesa, pero también sé que el cruzarla es una decisión personal. Así que le repito, un hijo de Dios nunca debe resentirse por las experiencias de la vida, ni rebelarse contra la voluntad de Dios. Siempre debe recordar que la mano poderosa de Dios está al timón de su vida y de su familia. Otro fue advertido recientemente por el Señor. ¿Y cuál fue ese? Saulo de Tarso. Otro que fue advertido directamente por el Señor fue Saulo de Tarso, o sea, nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. ¿Dónde pasó eso, pastor? En el camino a Damasco, cuando la voz que escuchó le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 4 y 5. Pablo pensó equivocadamente que perseguía a herejes cuando persiguió a la iglesia, pero a quien perseguía era al mismo Jesús. Mateo 10, 40. Jesús y sus discípulos son uno. Por eso cuando la gente desde afuera se opone y ataca a la iglesia, lucha contra Dios mismo. Se lo repito. Por eso cuando la gente desde afuera se opone y ataca a la iglesia, lucha contra Dios mismo. E incluso también se ataca a Dios cuando internamente en la iglesia los miembros se atacan unos contra Dios. Unos contra otros, perdón. E incluso también se ataca a Dios cuando internamente en la iglesia los miembros se atacan unos a otros. En conclusión, mis queridos hermanos, para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada en esta noche sobre todos nosotros, ya sea que abras una compañía, que encuentres un nuevo empleo, que comiences una relación sentimental, que te muevas a otro estado o país, que te compres una casa o un carro, que inicies un ministerio evangelístico, asegúrate que proviene de Dios y que tienes la aprobación y el respaldo de Él. Se lo quiero volver a repetir para cerrar y para concluir. Ya sea que tú, mi querido hermano y hermana que me están viendo, abras una compañía, encuentres un nuevo empleo, que comiences una relación sentimental, que te muevas a otro país o a otro estado, que te compres una casa o un carro, que inicies un ministerio evangelístico, asegúrate de que proviene de Dios y que tienes la aprobación y el respaldo de Él. Amén. Porque nuestro Dios y Padre debe ser siempre nuestro consejero, nuestro compañero permanente y nuestro confidente.
No deberíamos tomar decisiones sin antes consultarlo a Él. Su opinión será siempre la mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para la iglesia. Siempre, siempre consultarlo a Él. Su opinión siempre será la mejor para nuestra vida. Amén. Y en este momento quiero traer a memoria el libro de Éxodo y al siervo Moisés cuando dijo estas palabras a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Y a mí me parece impresionante lo que dice Moisés: si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y mi intención en esta noche, amada iglesia, es que rumies estas palabras. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte, pero lo que proviene de Dios permanece. No sé cuántos puedan decir amén. Quiero orar por todos ustedes en esta noche. Así que donde usted está, reciba esta palabra. Quiero orar por todos ustedes. Quiero compartir la cena con ustedes. Recuerden, como siempre, cerramos nuestra prédica o esta palabra que el Señor nos ha entregado con la cena, con la santa cena del Señor. Así que prepare la cena y escuche. Vamos a orar en esta noche. Quiero orar por todos ustedes. Padre, tu palabra dice que tú bendecirás a los que te aman. Tu palabra dice, Señor, que tú bendecirás a los que te temen, a los pequeños y a los grandes, y que tú aumentarás, Padre Jehová, la bendición sobre todos nosotros, pero también sobre nuestros hijos, porque nuestras generaciones serán benditas. Así que yo declaro, Señor, que nuestras generaciones serán benditas, Señor. Tu palabra dice que tú nos aumentarás, Padre Jehová, la bendición sobre nosotros, pero también, Señor, sobre nuestros hijos, porque nuestras generaciones serán benditas, Señor. Lo que ha salido de nuestros lomos será y seguirá siendo, Señor, por generación benditas. Tú hiciste el cielo y la tierra, por eso quiero darte gracias, amado Señor, porque donde quiera que estén todos tus hijos, los declaro protegidos por el brazo fuerte de Jehová. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vida mundana podrá o pueden alcanzarlos. Hoy levanto, Señor, proféticamente, Padre Santo. Hoy levanto, Señor, un muro de fuego alrededor de sus vidas, alrededor de su camino, alrededor de su casa. Es un muro de fuego que los protege en todo tiempo, y declaro que en el espíritu de la sabiduría y el espíritu de entendimiento están sobre todos ellos. Hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre Jehová. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por lo que nos impartiste. Gracias por todo lo que nos has entregado, Señor. Así que asimismo, Señor, comemos de tu carne, Señor. Bebemos de tu sangre, Señor. Compartimos la cena, Señor. Y te pedimos perdón, Padre Santo, porque muchas veces hemos emprendido algo que no viene de ti, Señor, y te pedimos perdón. Pero también pedimos perdón por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por toda contaminación en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, en nuestro alma, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, pidiendo perdón, Señor, participamos de la Santa Cena. Así que ustedes que están ahí, coman. Asimismo, Señor, declaramos, Señor, que esta es tu sangre, Señor. Tu sangre que nos limpia, Señor. Tu sangre que nos protege. Tu sangre que nos da un manto protector, Señor. Así que declaramos, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Tomen de la cena. Gracias, Señor.
Ahí donde ustedes están, les van a salir unos anuncios. Mientras tanto, los leo a todos ustedes. Recuerden dejar un me gusta en la palabra, en esta prédica que ha sido transmitida. Dejen un me gusta. También quiero que puedan apoyar el canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Si usted desea apoyar este ministerio con una ofrenda, una siembra o un patrocinio y está dentro de Colombia, lo puede hacer por las cuentas Nequi, que son el 310 y el 320. Y si deseas patrocinar o sembrar, ofrendar y estás fuera de Colombia, lo puedes hacer comunicándote vía WhatsApp más el 57 320 más 57 310. Y le daremos la instrucción para hacerlo llegar por Western Junior. Amén. Así que ahí sale la publicidad. Quiero saludarlos a todos los que se han tomado el momento para dar un amén. Ana María Daco en Bolivia, Margot Melgar en Bolivia, Joan Gutiérrez, Bogotá, Colombia, Rusastoque, Rocío Pérez y todos los que están ahí conectaditos en esta noche. Les quiero bendecir a todos los que están ahí conectados en este tiempo poderoso que el Señor nos ha permitido estar soltando esta palabra. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí, a los que están reaccionando. Bendigo a todos los que ponen un amén, a todos los que están ahí conectaditos. Bendiciones para todos los que están ahí, los que colocan un amén. A Leonor, a Margot, a todos los que están ahí conectaditos. Bendiciones para todos ustedes. Gabriela Dorigo y todos los que están ahí conectados. A John, a todos los que están ahí. Granada Meta, a todos los que estén conectados de Granada Meta. Los de aquí de Villavicencio, Alexandra Díaz, bendiciones para todos. Jefferson Pérez, bendiciones para Jefferson en Bogotá o en donde quiera que se encuentre. Bendiciones para todos los que están ahí colocando un amén. John Frey Muñoz, bendiciones para todos ahí, bendiciones. A los que no leo, pues bendiciones también a los que no me aparecen ahí, amén. A todos los que le han colocado un me gusta a esta prédica, bendiciones también para todos los que están ahí. Iglesia Transformación Internacional México, bendiciones para todos los que le colocaron ahí un amén y están ahí conectaditos. Transformación Internacional México, bendiciones. Jefferson, María Eugenia, Rusastoque, Sofía, Sonia, Caballero, Manuel Alberto Pérez, Nayara, bendiciones para Nayara en Bolivia. Joan, Ana María Daco, Frances Romero, bendiciones. Ana María Santana, Walter Petigroso, bendiciones para ti, mi amado siervo, Pastor Walter, bendiciones. Diana Marcela Rondón, bendiciones. Stuart, John Murillo, bendiciones para John Murillo. Angélica Román, bendiciones. Gabriela Dorigo, bendiciones. Bendiciones para todos los que están ahí conectaditos. Les amo en el Señor y espero que esta palabra haya sido una palabra de mucha bendición para todos ustedes. Les amo en el Señor, les bendigo, rumien sobre esta palabra. Lo que proviene de Dios permanece. Amén. Así que nosotros permaneceremos porque nosotros provenimos de Dios. Nosotros somos su iglesia. Amén. Así que siempre unidos en el poder del acuerdo. Bendiciones, amados. Shalom. Bendiciones para todos ustedes. Shalom, shalom.